Imagínate que estás usando una app de banco y transferís plata a otra cuenta. Ahora, imagina que por un problema de red algunos servidores no se pueden comunicar entre sí. La gran pregunta acá es, ¿el sistema debería seguir funcionando aunque algunos datos puedan estar desactualizados? ¿O debería frenar las operaciones para asegurarse de que la información sea correcta? Esto es básicamente el dilema del teorema CAP. Y aunque suene como algo muy avanzado, realmente es de esas ideas que van apareciendo todo el tiempo cuando diseñamos sistemas distribuidos. Puede ser una base de datos, microservicios, app bancarias, redes sociales, sistemas de mensajería, e-commerce, streaming y muchos otros casos. En este video básicamente quiero explicar de tres formas. Primero de una forma muy simple, después un poco más técnica y al final con ejemplos concretos para entender cuándo conviene pensar en CP y cuándo en AP. Una de las preguntas más importantes es, ¿qué pasa cuando algo falla? Porque en sistemas reales las fallas no son una excepción, son parte de este sistema. Un servidor puede caerse, una región puede quedar aislada, una base de datos puede tardar en replicar información a otra instancia de la base de datos y una red puede tener latencia o directamente cortarse. Entonces ahí es donde aparece el teorema CAP. CAP viene de tres conceptos diferentes. Uno es consistencia, availability o disponibilidad y partition tolerance, o en español que sería tolerancia a particiones. La idea central es esta. En un sistema distribuido, cuando ocurre una partición de red, no puedo garantizar al mismo tiempo consistencia perfecta y disponibilidad total. Hay que elegir qué priorizar. Pensemos en un ejemplo simple. Tengo una aplicación que funciona con dos servidores en dos ubicaciones diferentes. Ambos guardan información de los usuarios. Pero mientras todo está bien, no hay problema. Los servidores se comunican, sincronizan datos y responden normalmente. Pero imaginemos que se corta la comunicación entre ellos. El servidor A no sabe qué está pasando en el servidor B y el servidor B no sabe qué está pasando en el servidor A. Entonces aparece una decisión importante. La opción 1, seguir respondiéndole a los usuarios en ambos servidores, aunque se corra el riesgo de que cada uno tenga datos distintos por un tiempo. Acá priorizamos la disponibilidad. O la opción 2, freno algunas operaciones hasta recuperar la comunicación para evitar que los datos queden inconsistentes. Acá estaríamos priorizando la consistencia. Esto es en esencia el teorema CAP. No se trata de elegir entre bueno o malo, se trata de entender qué necesita el sistema. Ahora vamos con una explicación más técnica. La C de CAP es consistencia. Significa que todos los nodos del sistema deberían ver el mismo dato al mismo tiempo. Si actualizo el saldo de una cuenta, cualquier lectura posterior debería ver el saldo actualizado, sin importar desde qué servidor se consulte. La A es de disponibilidad, o availability en inglés. Significa que el sistema responde a cada solicitud, no necesariamente con el dato más actualizado, pero responde. El sistema no se queda esperando indefinidamente ni recibe una caída total del servicio. Y la P es la tolerancia a particiones. Una partición ocurre cuando una parte del sistema no puede comunicarse con otra. No significa necesariamente que los servidores estén apagados, puede ser simplemente un problema de red. Y en sistemas distribuidos modernos, la tolerancia a particiones no es opcional. Si mi sistema distribuido está en varios nodos, zonas o regiones, debo asumir que en algún momento puede haber una falla de comunicación. Entonces, en la práctica, cuando aparece una partición, la decisión real suele ser entre CP y AP. CP significa prioriza consistencia y tolerancia a particiones, y AP significa que el sistema prioriza disponibilidad y tolerancia a particiones. La P casi siempre se da por necesaria en sistemas distribuidos. La pelea real, ¿cuál suele ser? Prefiero que el sistema responda siempre, aunque algunos datos puedan estar temporalmente desactualizados, o prefiero que el sistema bloquee ciertas operaciones para proteger la consistencia. Un sistema CP prioriza que los datos sean correctos y consistentes. Si ocurre una partición de red, el sistema puede decidir no responder ciertas operaciones antes que arriesgarse a devolver o guardar información incorrecta.
Esto tiene mucho sentido en sistemas donde equivocarse con los datos es grave. Por ejemplo, en una aplicación bancaria. Si transfiero plata de una cuenta a otra, no quiero que el servidor diga que la transferencia se hizo y otro servidor diga que no. Tampoco quiero que el saldo se descuente 2 veces o que aparezca dinero que no exista. En ese caso, prefiero que el sistema me diga: no puedo procesar esta operación ahora antes que procesarla mal. Esto es un pensamiento CP. Estoy sacrificando algo de disponibilidad para proteger la consistencia. Un sistema P, en cambio, prioriza seguir funcionando. Si hay una partición de red, el sistema sigue respondiendo, aunque algunos datos puedan quedar desactualizados por un tiempo. Esto sirve mucho en aplicaciones donde es más importante que el usuario pueda seguir usando el sistema y donde una inconsistencia temporal no es grave. Por ejemplo, una red social. Por ejemplo, Instagram. Si le doy like a una publicación, no pasa nada grave si otra persona tarda unos segundos en ver ese like. Si publico un comentario y tarda en aparecer en todos los servidores, probablemente sea aceptable. O que el contador de likes muestre 150 en un lugar y 148 en otro durante unos segundos. No se rompe la lógica de negocio de la aplicación. Entonces ahí sí tiene sentido priorizar disponibilidad. ¿Cuál es la conclusión? Y que el sistema sigue funcionando, aceptando operaciones y después sincroniza los datos cuando la red se recupera. Esto es un pensamiento AP. Pensemos en algunos ejemplos. Un banco probablemente tienda a priorizar CP porque necesita datos correctos, saldos consistentes y operaciones seguras. Sin dudas es mejor frenar. Un sistema de reservas, por ejemplo, puede necesitar CP en ciertas partes. Por ejemplo, si queda una sola habitación disponible, no quiero vendérsela a 2 personas al mismo tiempo. Una red social, como expliqué en el ejemplo anterior, como Instagram, suele aceptar un enfoque más AP, enfocado en la disponibilidad, porque es mejor que el usuario pueda publicar, reaccionar, comentar, interactuar con la aplicación, aunque algunos datos se sincronicen un poco más tarde. Una app de mensajería también puede optar por un sistema AP, porque quizás el mensaje se envía, queda pendiente, aparece un check, luego con 2 checks y eventualmente se va a sincronizar con otros dispositivos. Y un e-commerce, por ejemplo, puede mezclar ambos enfoques. El catálogo y las recomendaciones puede ser más AP, pero el pago, el stock y la confirmación de compra necesitan consistencia. Y esto es importante porque no siempre toda la arquitectura es CP o AP, sino que puede ser un mix de ambos. Muchas veces una misma aplicación combina decisiones distintas según la parte del sistema. Entonces, para resumirlo, el teorema CAP no es una receta mágica, es una forma de tomar decisiones de arquitectura. En un sistema distribuido, cuando hay una partición de red, tengo que elegir qué priorizar, si consistencia o disponibilidad. Si el dato correcto es crítico, probablemente piense en CP, y si seguir funcionando es lo más importante, probablemente piense en AP. La clave no es memorizar la teoría, la clave es hacerse la pregunta correcta. ¿Qué pasa en mi sistema si los datos están desactualizados por unos segundos? ¿Y qué pasa si el sistema deja de responder? Y la respuesta a esas preguntas es la que realmente define tu arquitectura. Si te interesa seguir aprendiendo sobre arquitectura de software, sistemas distribuidos y decisiones técnicas explicadas de manera simple, puedes suscribirte al canal y dejar en comentarios qué te gustaría ver en el próximo video.